Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Tuve una experiencia cuando estaba en la secundaria y probablemente alguno de ustedes ha pasado por este tipo de experiencia más temprano o más tarde, después que recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Estando en la secundaria, sobre todo en los últimos años, los amigos ya no eran tan benevolentes con uno, no preguntaban necesariamente porque quisieran saber, lo único que querían era burlarse. Ya usted sabe, la adolescencia es esa etapa donde estás pasando por momentos en que vas estableciendo tus convicciones. Nadie quiere ser diferente a los demás. Bueno, en estos tiempos seguramente ya se habla del bullying, ¿no? Así que todos quieren estar en tendencia a la moda y parecerse a lo que más o menos se lleva como un común denominador. Así que esos eran momentos de luchar conmigo mismo, si callaba lo que creía o respondía a las preguntas que en algunos casos hasta los profesores de cierta materia preguntaban. Y sobre todo lo hacían de una forma, diciendo, tú que eres aquí de otra religión en este salón, ya con eso estaba diciendo, tú que eres el único que crees diferente a todos los demás. Dinos por qué ustedes no creen en esto, en aquello. Y claro, la adolescencia se acompaña también de la vergüenza. Uno anda avergonzado casi por todo. Y pues allí ponerse de pie, cuando el profesor decía, póngase de pie y sustente qué es lo que usted cree. Explíquenos. Y allí comenzó en mi vida esto de reconocer que ser seguidor de Jesucristo significa muchas veces que se burlen de nuestra fe. Ahora, el apóstol Pablo era un apasionado por Cristo. Tenía fervor, tenía denuedo para compartir el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia en más de una oportunidad, lo vemos en el libro de los Hechos, presentando defensa de su fe ante autoridades. Y en una de esas oportunidades, llegando de viaje hasta Corinto, tuvo que pasar, viniendo de norte a sur, tuvo que pasar y detenerse en Atenas. Y Atenas ya nos suena a nosotros hasta el día de hoy, una capital muy famosa en el mundo. Termina siendo la cuna del conocimiento hasta el día de hoy para universidades, para centros educativos de nivel secundario y hasta ahora incluso hasta de la primaria, estudiando a esos célebres, notables por el pensamiento, como Sócrates, Aristóteles, Platón.
El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar justo en ese lugar donde años atrás habían disertado estos famosos. Queremos ver un poco de cuál es el contexto de este pasaje que hemos leído allí en 1 Corintios capítulo 1. Necesitamos ir al libro de Hechos, capítulo 17, en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y de allí en adelante, Pablo toma la oportunidad, hace uso de la palabra y les predica sobre el Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta la forma como ellos se refieren al apóstol Pablo, diciendo: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque si hay algo que en esos tiempos causaba disgusto a algunos, y a algunos les parecía una razón para burlarse, cuando alguien mencionaba sobre la resurrección. No solamente estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, sino en general. Si alguno mencionaba sobre alguien que resucitó o que habrá resurrección en el futuro, era causa de burla, porque la gente inteligente de esos tiempos, que eran los famosos griegos, filósofos, y entre estos los epicúreos y los estoicos, y el pensamiento de ellos ha llegado hasta nuestros días, con los nombres ya un poco cambiados, ya no se llaman así, pero su filosofía permanece hasta el día de hoy, sobre todo en las universidades. Se burlan, porque ellos no podían creer en cosas sobrenaturales. La razón, la lógica les hacía suponer que cosas sobrenaturales, como resucitar, era algo que solamente los que tenían carencia de educación, los que no tenían la capacidad de razonar por medio de la filosofía, pues entonces allá ellos que están creyendo fábulas, que están creyendo leyendas. Resurrección. Y cuando Pablo les predica del Evangelio de Jesús, tiene que incluir la resurrección. Por eso, una defensa fuerte sobre la resurrección de Cristo está precisamente en esta epístola de 1 Corintios, en el capítulo 15. Porque Pablo, el apóstol, tiene que tomarse el tiempo para escribir largo y tendido sobre la resurrección de Jesucristo. Y cómo eso da la base para nuestra fe. Una enseñanza que incluye muerte en una cruz, y él dice que en esa cruz hay salvación. En colocar la fe en alguien que estaba crucificado, colgado en un madero. Eso ya era locura para los que estaban escuchando una enseñanza así. Y aparte de eso, 3 días después resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué hablará este palabrero? Se referían a Pablo de esa manera. O sea, como que menospreciaban su enseñanza. A ver, dinos, ¿qué es lo que tú crees? Vamos a escucharte. Vamos a escuchar un poco de tu locura. Ahora tienen que ponerse en contexto que Pablo tiene esta experiencia no muy grata. Así que teniendo esto muy fresco, viaja a Corinto, conoce a los hermanos de Corinto, o mejor dicho, allí se funda una iglesia. Luego ya dijimos en la sesión anterior que él se tuvo que ir a Éfeso, y estando en Éfeso les escribe esta primera epístola, y todavía vuelve a tratar el tema de que la sabiduría terrenal no cuenta para las cosas espirituales, que para la gente de este mundo, nuestra sabiduría en Cristo, el mensaje del Evangelio, es locura. Pero necesitamos seguir predicando.
entendiendo lo que sucedió en Atenas y lo que el apóstol Pablo, el contexto de la sociedad en la que él vivía, entonces podemos entender mejor el por qué él dice lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito y menciona algo que el profeta Isaías dijo muchos cientos de años atrás. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es lo que Dios iba a hacer cuando el evangelio viniera a este mundo. Y por eso dice Pablo, ante este evangelio expuesto, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el escriba? O sea, ¿dónde está el teólogo de esos tiempos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el legislador? Y de esta manera, con estas tres preguntas, él está diciendo, ¿dónde están todas las culturas fuertes de estos tiempos? ¿Dónde está el filósofo griego? ¿Dónde está el escriba judío? ¿Dónde está el disputador, el legislador romano? ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y en qué consiste la predicación? Y de hecho toda esta sección que estamos leyendo y que estamos reflexionando, aquí hay una idea central. La idea central es que el mensaje del Evangelio es un poderoso mensaje y que está centrado en la persona de Cristo. El mensaje del Evangelio es un poderoso mensaje que está centrado en la persona de Cristo. Dios quiere salvar al mundo por esto que los hombres llaman la locura. Bueno, Pablo utiliza esta palabra locura, no necesariamente porque el Evangelio sea una locura, pero recuerden el contexto de Hechos, cuando Pablo está en Atenas. Él percibe que los filósofos griegos han tomado el Evangelio como una locura. Nadie puede creer estas cosas ridículas para la mente humana. Él dice, entonces tomo lo que ustedes llaman locura. Bueno, ¿ustedes creen que es locura? A Dios le agradó salvar a los hombres por esta locura, que es la locura de la predicación. Pero ¿cuál es la predicación? Muy sencilla. Y claro, contraria a la mente de los filósofos griegos. ¿Cuál es? Está en 1 Timoteo capítulo 1. El apóstol Pablo resume qué es lo que predicamos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Allí el apóstol dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y miren cómo se resume el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y a continuación, él dice, de los cuales yo soy el primero. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este es el Evangelio que Pablo predica. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quién en el mundo de los griegos se sentía pecador a sí mismo o se sabía pecador? La filosofía de aquel tiempo, que viene siendo la filosofía de nuestros tiempos, no ha cambiado mucho. Sigue razonando por qué el ser humano, el hombre, nace libre y la sociedad lo corrompe.
diciendo en esa frase, de manera un poco escondida, que los culpables de la corrupción o de la depravación humana es la sociedad, porque el hombre nace libre, inocente. Si no fuera por esta sociedad que lo corrompe. Pero la sociedad es el conjunto de individuos que somos nosotros. ¿Quiénes hacemos la sociedad? Nosotros. Si la sociedad está corrompida, es porque los seres humanos estamos corrompidos. Somos pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Pero la filosofía de los griegos no aceptaba eso, porque ellos creían que se podía matar, eliminar, suprimir toda esa negatividad que el ser humano tiene. Claro que para esto tenían que reconocer que hay cierta negatividad en nosotros, pero que se puede controlar. Se puede controlar por medio del deporte. Ellos son los autores de la frase célebre: cuerpo sano, mente sana. Podemos llegar a pensar sin maldad si aplicamos disciplina a nuestro cuerpo. Pero claro, nosotros miramos alrededor y conocemos muchos deportistas destacados que son una celebridad en la cancha, que son una celebridad donde les toca hacer su deporte, pero que en su vida privada no pueden controlar su desorden que causa. Y figuras que nosotros tenemos en la mente de deportistas que nos caen muy bien porque son muy buenos atletas. Y a veces hasta nos caen bien porque parece que no solamente son buenos atletas, sino que también parece que son buena gente. Bueno, ante eso tenemos otro adagio popular que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, la palabra de Dios nos da la radiografía de nuestro corazón. Somos pecadores, tenemos tendencia a lo malo, tenemos tendencia al pecado. Así somos. Oh filósofo, deja de estarte excusando a ti mismo, tratando de razonar por qué los demás tienen la culpa de que usted sea así. Reconozca que la palabra de Dios le dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, separados de la santidad de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Y no importa qué tan grande sea mi filosofía, no importa qué tan versada sea mi teología, no importa cuánto sé sobre legislación. Y aquí estamos tocando los tres grupos que Pablo menciona. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el griego con su filosofía? ¿Dónde está el judío con su teología? ¿Dónde está el romano con su derecho? ¿Puede salvarte eso? No. Ya nos hemos dado cuenta que la filosofía no ha servido para nada. Y si hablamos del otro grupo, de los escribas y su teología, Israel por tantos años se jactó de ser la nación elegida por Dios, pero nunca dicen elegida para qué. Es elegida para llevar la gloria de Dios a las demás naciones. Ahora, no les conviene decir eso porque ellos saben que fracasaron en esa misión que Dios le dio de llevar la luz de Dios al resto de las naciones. Solo esparcieron oscuridad al mundo. Pero eran conocedores de Dios, más que ninguna otra nación. Ellos sabían de Dios de maneras, pero espectaculares. Los teólogos de nuestros tiempos tienen que conocer a Dios por medio de la Biblia e instruirse por medio de los libros. Israel conocía a Dios de primera mano, pues Dios se había manifestado a ellos en una columna de nube, en una columna de fuego, se había presentado en el monte Sinaí. Dios estaba dispuesto a hablar con ellos,
Y ellos rechazan en su teología, no quieren conocer a Dios y dicen a Moisés, no, que Dios no nos hable a nosotros, habla tú con Dios, luego tú nos cuentas qué te dijo. Ni siquiera querían escuchar la voz de Dios, se aterraban. Pero allí tienes a su representante, el representante de la ley, incluso se llama la ley mosaica. Él estuvo con Dios por 40 días allá en ese monte. Y la palabra de Dios dice que no hubo hombre como él que tuviese la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Miren qué teología que tenía Israel. La ley, los pactos, los profetas, todo eso le corresponde a Israel. Ellos eran los guardianes de todo lo que tuviese que ver con recursos de información sobre teología. Hasta hace no mucho tiempo atrás, incluso se han descubierto los manuscritos del Qumran. Esos manuscritos escondidos en tinajas y que ayudan para esclarecimiento de lo que nosotros conocemos hoy de la Biblia. Pero ¿dónde estaba esto? ¿En algún país gentil? ¿Estaba en los Emiratos Árabes? ¿Estaba en Rusia? ¿Estaba en Perú? Eso estaba allí, en el Mar Muerto. Pertenece a Israel. La teología, si vamos a hablar de teología, quienes tuvieron el gran privilegio de ser los guardianes de la teología fueron precisamente los judíos. Y de ellos se ha regado a todos los demás. Pero ¿qué hicieron con su teología? ¿Conocieron a Dios? Israel es el vivo ejemplo de que una teología fría, sin comunicación con Dios, puede apartarnos de Dios. ¿Dónde está, oh escriba? ¿Dónde está tu teología? ¿Pudiste conocer a Dios? Y romano, disputador, legislador, dime, el conocimiento que tienes del derecho, y la verdad que el derecho romano se regó por todo el mundo, hasta el día de hoy usted va a la universidad, ¿qué le enseñan? Derecho romano. Bueno, salvo ahí 2 países, 3 países en el mundo que están con el derecho anglosajón, pero todos los demás están con el derecho romanista. ¿Ha tenido usted oportunidad de ir a algún tribunal para observar un juicio? Todo el formato, yo diría la liturgia, todo el formato que se lleva adentro tiene que ver con cultura romanista. ¿Por qué los mejores abogados creen que son mejores abogados? Porque dicen alguna frase en latín. Indubio pro reo, dice. La duda favorece al reo. Indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. ¿Por qué el latín está ligado con el derecho en el mundo? Porque fueron los romanos los custodios del derecho. Ellos hicieron que se propagara por el mundo, pero previamente lo desarrollaron. Expertos en el derecho. Pero ¿para qué sirven las leyes? ¿Las leyes sirven para evitar que hagamos algo malo? Te va a decir todo profesor, todo catedrático. Las leyes se hacen en base a una circunstancia que previamente ha sucedido. O sea, no se va a hacer una ley para prohibir algo que nunca sucedió. Siempre las leyes vienen en diferido, las leyes vienen después. Primero sucede el hecho y como se dan cuenta que no hay algo que regule esto, entonces los legisladores tienen que hacer una ley para regular esto nuevo que antes no se había visto. Con todo este virus en el mundo, van a aparecer nuevos casos con los médicos, con los laboratorios que producen medicamentos, solo por mencionar 2 cosas. Y eso va a generar conflicto entre personas, que no está regulado todavía porque no se tenía este conocimiento de esta pandemia, de todo este virus. Conforme se vaya sabiendo más, no solamente la parte
de la comunidad científica, de los médicos, la parte clínica, son los que van a ir incrementando su conocimiento, sino que paralelamente a esto, o a cualquier otra disciplina, o cualquier otra ciencia, también el derecho va a la par para regular aquello nuevo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En realidad, llegar tarde para regular algo, para decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, muy bien, no teníamos algo preparado, pero vamos a legislar. O sea, que en realidad viene no para prevenir, viene para tratar de reparar. Y Pablo le dice, oh disputador de este siglo, ¿dónde estás? ¿Puedes salvar el alma con el derecho? No. Bueno, si no es por la filosofía, si no es por la teología, si no es por el derecho, por las leyes, ¿cómo es? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta es la palabra, digna palabra que predicamos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Coloca tu fe en Jesucristo y serás salvo. En el Cristo crucificado. Porque predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. En el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No solo predicamos al Cristo que los evangelios nos narran de aquel que sanaba a la gente. No solo predicamos en el Cristo sanador. No pedimos a la gente que coloque su fe en el Cristo sanador. No le enseñamos a la gente que coloque su fe en el Cristo milagroso que puede multiplicar los peces y los panes y que puede resucitar a los muertos. No le estamos pidiendo a la gente, por medio de la predicación del Evangelio, que crea en esto. Es más, yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que hay mucha gente, sin haber escuchado el mensaje del Evangelio, ellos van a colocar su fe en el Cristo sanador. Ellos van a colocar su fe en el Cristo milagroso. Cuando pasen por momentos difíciles y quieran un milagro, van a decir, Dios, si tú realmente existes, por favor, sáname. Soluciona mi problema. Hazme el milagro, por favor. ¿Necesitas haber escuchado el mensaje del Evangelio para buscar a Cristo de esa manera? No. Tu filosofía te hace pensar que si Él fue un personaje poderoso en la historia y hasta el día de hoy hay religiones que le adoran y por eso hay templos, entonces me podría ayudar con mi problema. Pero el mensaje del Evangelio más bien nos dice que somos pecadores, que si morimos sin haber colocado nuestra fe en Jesucristo, nos espera la muerte segunda, condenación eterna en el infierno. Y que solo Jesucristo nos puede salvar de esta condenación. ¿Ven ustedes el versículo 22? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos. ¿Se dan cuenta de los verbos allí? Los judíos piden. Los griegos buscan. Y si se da cuenta de estos dos verbos, tienen que ver con algo centrado en la persona. Un beneficio para mí. Pido señal. Los judíos todo el tiempo decían, si esto es algo de Dios, pues que haya alguna señal. Y al Señor Jesucristo una y otra vez le están pidiendo señal. Danos una señal. ¿Con qué poder, con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor Jesucristo dice, ninguna señal les va a ser dada, salvo la señal del profeta Jonás. Que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, de la misma forma, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Solo esa señal tendrán. Pero los judíos siempre están pidiendo señal. Pero piden. Los griegos buscan sabiduría.
por medio de sus filósofos, preguntando y repreguntando y volviendo a preguntar. Y hay alguno que incluso hasta el día de hoy, copiando a estos filósofos, dice, conocí una vez a un joven que me dijo, yo soy un buscador de la verdad. Pero cuando llegamos a confrontarnos con el Evangelio, nos damos cuenta que no es lo que nosotros pidamos, no es lo que nosotros busquemos. Nuestra salvación no tuvo nada que ver con esto. Nuestra salvación tuvo que ver con que Dios nos encontró a nosotros. Él fue el que nos buscó. Él es el pastor que deja a las 99 ovejas en el redil y va tras la que se perdió. Él es el padre que al ver al hijo que vuelve al hogar, él corre la mayor distancia, busca al hijo y lo abraza. El evangelio tiene que ver con aquella mujer que habiendo perdido una moneda, paraliza todo lo que está haciendo y comienza a buscar la moneda que se perdió y pide a sus vecinas que le ayuden a buscar la moneda que se perdió, aunque sea solo una moneda. El evangelio tiene que ver con Dios buscando al hombre. Incluso hay una traducción de la Biblia que se hizo muy conocida años atrás. Dios llega al hombre. Este es el evangelio que predicamos. No es el hombre buscando a Dios. No es el hombre el que pide señal. A ver, si tú existes, dame una señal. Dios no tiene por qué responder eso. Él ya existe y no tiene que probarlo. Pero cuando el evangelio llega a nosotros, es por medio de la locura de una predicación sencilla y clara, que tan solo nos dice, deja de seguir filosofando, deja de seguir pensando que te puedes salvar haciendo esto o aquello, deja ya de estar hablando de teología. Y yo creo que les he mencionado en alguna oportunidad, existen facultades de teología en el mundo, en universidades reconocidas, sobre todo en el Reino Unido, donde uno puede ingresar, matricularse y estudiar teología y graduarse como teólogo. Pero en ningún momento de tus tiempos en la facultad te van a predicar la palabra de Dios y el evangelio de salvación. Pero luego puedes ser un teólogo para enseñar en facultades teológicas. No es todo lo que usted conoce de Dios. Es más bien, ¿qué sabe de usted mismo? ¿Reconoce usted que es pecador o pecadora? ¿Se da cuenta que muchas de las cosas que usted hace están de una manera abierta, contrariando a la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que la forma como piensa, cómo habla, cómo reacciona ante las adversidades, demuestra lo que hay en lo profundo de su ser? Y esas cosas que emanan de usted a través de sus palabras, a través de sus acciones, son pecado. Solo Cristo puede salvarle. Por medio de la locura de esta predicación que dice, cree en Cristo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él derramó en la cruz, puede lavarle a usted de sus pecados. Y en más de una oportunidad he escuchado a gente decirme, pero nada más haciendo eso, así de simple, ¿cómo va a ser tan sencillo? O sea, y este ejemplo lo han dado muchas veces, y seguro usted lo ha escuchado. O sea que, si yo me porto mal toda mi vida, porque siempre que le damos el ejemplo del ladrón de la cruz, dice, entonces yo me porto mal toda mi vida, y en el último momento me arrepiento, voy a ir al cielo. Y el otro que hizo toda su vida, hizo el bien, que le costó años de esfuerzo, va a recibir el mismo premio que el que se portó mal y en el último minuto se arrepiente.
Y la palabra de Dios nos dice, porque nosotros ahí tenemos la palabra de Cristo, yo lo que le digo a esa persona es, mire, entonces usted pregúntele eso a Cristo, que Él dijo al que estaba al lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es lo que le digo yo, no es lo que le dice la iglesia. Cristo le dijo, ¿y acaso Cristo no sabía cómo se había comportado este malhechor al lado de él? El otro malhechor le había dicho, oye, perdón, este malhechor le había dicho al otro que había estado injuriando al Señor Jesucristo. En otras palabras criollas, no, oye, ya deja de molestarlo. ¿Qué te hace? No te hace nada. ¿Por qué le hablas así? Como dicen algunas veces los amigos, ¿no? Cuando quieren defendernos, métete conmigo, no te metas con él. Ah, abusivo eres. Métete conmigo, pues no te metas con él. Es lo que le está diciendo el ladrón de la cruz. Oye, déjalo tranquilo. Él es un hombre justo. Tú y yo justamente sufrimos por lo que corresponden nuestros hechos. Nos merecemos estar aquí. ¿Por qué crees que está diciendo eso? Porque él sí delinquió, él sí hizo lo malo. Y por eso la ley romana lo llevó a la cruz. Pero este que está aquí en medio de nosotros, no sé por qué está aquí, porque ningún mal ha hecho. Pilato lo acaba de decir, no hay ningún delito en él. O sea, utilizando las leyes de los romanos, no tengo cómo increparlo, no tengo cómo acusarlo. Pero el inocente, en el que no se halló delito, fue a la cruz. Y la Biblia nos dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el Evangelio trata de un hombre justo y santo, que es el Hijo de Dios, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que viene a este mundo para tomar los pecados nuestros, cargarlos en la cruz, como que si fuesen sus pecados. Bueno, el profeta Isaías ya anticipaba esa profecía. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo fue puesto sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nadie hizo nada bueno. Pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Es que la gente cuando se pone a filosofar va a salirse de la Biblia. Porque escucha esta filosofía que le acabo de decir. Y más de uno me ha dicho esto. No es justo, me dice la persona, no es justo que si yo me he portado bien toda mi vida, por 40, 50, 60 años, luego otro que cometió unos actos que ni se quieren mencionar, o sea, se portó mal toda su vida, y en el último minuto, cuando está en el hospital, o no sé, cuando está ahí en su cama, alguien viene y le dice, arrepiéntete, cree en Cristo, y él cree en Cristo en ese momento, ¿los dos vamos a recibir el mismo premio? Me dice, eso es como decir que al alumno que se sacó malas notas todo el año, le van a dar un diploma igual que al alumno que se esforzó y sacó el primer puesto. Es que en nuestra filosofía, la salvación es un premio. Pero la Biblia no nos dice que la salvación sea un premio. Si fuese un premio, ninguno de nosotros lo tendría. La salvación es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo a los romanos en el capítulo 6. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. No es porque te lo mereces, es porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este es un don de Dios. No es por obras. La salvación no es un diploma en honor al mérito. No hay ningún mérito. Ninguno de nosotros se merece. Ah, pero eso es una locura. Sí, quizá. Pero agradó a Dios salvarnos por esa locura de predicación. Y si usted cree en esto, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Nosotros predicamos a Cristo, crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero, dice el versículo 23 de 1 Corintios 1. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Bueno, aquí Pablo está hablando de una manera, creo que está utilizando un poco de sarcasmo, o mejor dicho, lo que él está haciendo es tratando de utilizar las palabras que decían los filósofos griegos y dando una explicación con las propias palabras de ellos. Es como lo otro que dijo, locura de la predicación. No es que él creía que la predicación del evangelio fuese locura. Es porque los griegos dicen que eso es locura. Los filósofos griegos decían eso era locura. Bueno, la locura, ¿tú quieres llamarle locura? Bueno, locura, pero salva. Y aquí en el versículo 25 lo que está diciendo, si ustedes creen que Dios tiene algo de insensato, no es que Pablo crea que Dios tiene algo de insensato, pero pongámonos, ya que ustedes quieren filosofar griego sobre cosas vacías y huecas, bueno, les llevo en ese razonamiento vacío y hueco, de sus preguntas sin razones. Supongamos, dice Pablo, que Dios dentro de él tiene algo insensato. Es solo suposición, eso es la filosofía. Yo les digo que aún lo insensato de Dios es más sabio, no solo que la sabiduría de los hombres, sino es más sabio que los hombres mismos. O sea, si vamos a compararnos con toda la sabiduría que los griegos desplegaban o se ufanaban de poseer, bueno, preséntame a tus mejores íconos de filosofía. Y ahí está Platón, y ahí está Aristóteles, y ahí está Sócrates. Bueno, ¿ellos son muy sabios? Bueno, yo quiero comparar, dice, toda esa sabiduría de ellos y la filosofía que han regado con lo insensato. Ni siquiera vamos a comparar con la sabiduría de Dios. Solo vamos a compararlo con lo insensato de Dios. Si acaso Dios tiene algo de insensatez. Aún así, tan solo comparando con la insensatez de Dios, entre comillas insensatez, salen perdiendo tus filósofos. De la misma forma, Dios no es débil, Dios es todopoderoso, no es que Pablo cree que Dios es débil, pero dice, supongamos que Dios tiene algo de debilidad. Aún así, lo débil de Dios es más fuerte, no que el poder de los hombres, Dios es más fuerte que los hombres mismos. O sea que Dios es todopoderoso, todo conocimiento, toda sabiduría. Esto se los dice a aquellos que se creían muy educados, ¿verdad? Y que veían al evangelio de una manera despreciativa. Ah, qué locuras hablas, oye, palabrero. Ah, ustedes se creen muy sabios. Miren, Dios, si quiere ganarles en sabiduría, tan solo tiene que poner lo insensato de él y ya les gana. Y ni qué decir de que si Dios pone toda su sabiduría. Pero Dios, siendo lo sabio que es, no quiere salvar a los hombres con su sabiduría, ni tampoco con la sabiduría terrenal, sino por medio de la locura de la predicación. Un mensaje sencillo, donde hay necesidad de colocar fe. Debe haber un ejercicio de la fe para que yo crea en un mensaje tan sencillo como que alguien que está crucificado y su sangre pueda limpiarme a mí de mis pecados. Alguien dice, ¿estás loco para creer eso? La Biblia dice, debes tener fe para creer eso. Y usted y yo somos el testimonio de eso. Porque nuestra vida ha sido transformada. ¿Y qué nos transformó? ¿Un tremendo discurso? ¿O fue entender el mensaje sencillo de la cruz? Ahora, en ningún momento Pablo el apóstol está diciendo que ser educado e instruirse sea malo. De hecho, Pablo es uno de los hombres más instruidos y cultos de todo el Nuevo Testamento y de los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento. Él podía haber comenzado a discutir con esos epicúreos y estoicos a nivel filosófico. Pero él no está interesado en ganar una discusión filosófica.
Él sabe que su llamado es presentar a Cristo y a este crucificado. El problema no es ser bien educado y tener una buena educación. El problema es creer que por mi educación me voy a salvar. El enfoque del mensaje de la cruz no es un mensaje de sabiduría humana queriendo salvar al hombre pecador. Es un mensaje sencillo. Y no importa que tanta educación tengas o si no tienes ninguna educación. Si el mensaje de la cruz es creído por fe por una persona, esa persona es salva, esa persona tiene vida eterna. Así que yo quiero animarle con esto que acabamos de estudiar del apóstol Pablo en esta carta. Si en algún momento usted cree que su fe está siendo menospreciada y que alguien le quiere hacer creer que la sabiduría de estos tiempos, que los tiempos han cambiado y que ya no se puede creer en ese tipo de doctrina retrógrada. La Biblia, ya eso pasó de moda. Eso es de la Edad Media. ¿Sigues creyendo en eso? ¿Sigues creyendo que un crucificado te puede salvar? ¿Sigues creyendo que hay resurrección de Cristo y que habrá resurrección de muertos un día? Oye, ya tú estás pensando cosas que no van. Me parece que tienes que estudiar un poco, me parece que tienes que leer más. Y de pronto te hace creer o te hace sentir que estás creyendo en una doctrina tan simple que más bien le pertenece a la clase menos favorecida intelectualmente. No dejes que Satanás obre de esa manera, infundiéndote ese temor y esa duda. El mensaje de la cruz ha sido siempre sencillo y seguirá siendo sencillo. Dios no se lo quiere complicar a nadie. Es tan solo una obra de fe, un obrar de fe en este mensaje sencillo y claro. Que cuando quieran menospreciarte por tu fe, no se avergüence usted. Y le dejo las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. No hay justo ni aun uno, solamente el que cree en Cristo se salvará.